Bueno, pues bienvenidas nuevamente. Vamos a arrancar nuestra cuarta y última clase del módulo 2 de TCC infantil. Y en este caso queda pendiente hablar de la terapia de aceptación y compromiso, de la terapia dialéctico-conductual y bueno, por ahí queda todavía un tema pendiente de tics nerviosos, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a arrancar con la terapia de aceptación y compromiso? Y en este caso vamos a ir explicando a grandes rasgos, aunque recuerden que esta es la base, es la TCC. Estas serían consideradas como terapias de tercera generación. De todos modos, ahorita lo vamos a ir platicando, ¿no? ¿A qué nos referimos con terapia de aceptación y compromiso? Aquí les pongo un esquema, igual por ahí les envié material adicional. Y básicamente la terapia de aceptación y compromiso que tiene que ver con una terapia cognitivo-conductual pues habla de dos procesos esenciales, la aceptación más el compromiso. En este caso, tenemos ahí un más que corresponde a la acción y vamos a partir de la aceptación. ¿Aceptación de qué? De los pensamientos, emociones positivos o negativos, de la acción, o sea, de poner en movimiento esos pensamientos, emociones positivos o negativos, y finalmente, el compromiso, ¿no? Comprometerse con los propios valores. Ahora, ¿por qué utilizar la terapia de aceptación y compromiso en el trabajo con niños y adolescentes? Bueno, a diferencia de la terapia cognitivo-conductual, propiamente dicha, o de la TRED, que en algún momento lo compartimos en otros cursos, esta terapia nos va a permitir ir delimitando precisamente a partir de la aceptación, en este caso de estos pensamientos. Recuerden que hablamos siempre nosotros de pensamientos automáticos y de estas emociones positivos o negativos. Esto nos va a dar pauta a poder hacer cambios considerables, ¿no? Obviamente todo esto a partir de algo consciente, de la persona que está consciente de sus conductas, ¿no? En el caso de niños muy pequeños, recuerden que no nos referimos propiamente a este tipo de terapia, sino hablamos de otro tipo de métodos, pero sí de adolescentes, en donde vamos a partir de los valores que los adolescentes tengan, ¿no? En este caso, influye mucho en demasía el papel de los papás para el establecimiento precisamente de estos valores, ¿no? Pongo un ejemplo, no un valor de no tomar cosas que no son suyas. Entonces, a lo mejor el niño o adolescente, o voy a hablar de pre y adolescente. El preadolescente o el adolescente tomó algo, ¿no? Tomó algo que no era suyo y obviamente esto le genera un mecanismo de culpa, ¿no? Una sensación de culpa, un registro de culpa. Entonces, ahí ya empieza la dificultad para este preadolescente o adolescente, y es ahí donde nosotros vamos a intervenir, ¿no? Ok, tuviste el impulso que deseabas ese objeto que tomaste por tu cuenta, bueno, tienes que aceptar que tuviste ese impulso para que podamos cambiarlo o trabajarlo. ¿Sí? Entonces, por eso partimos de esta terapia de aceptar las situaciones, los pensamientos, las emociones, para que puedan modificarse. Si no hay esta aceptación, no se van a poder trabajar, o al menos es lo que propone esta terapia de tercera generación, no se podría trabajar desde ese aspecto cognitivo. Sí, pero recuerden que todo esto va en una cuestión holística para que pueda suceder la transformación. Entonces, el joven puede haber gritado, el pre o el adolescente pudo haber gritado, expresado ciertas palabras, ciertos comportamientos, ciertas conductas, y partimos de que él pueda ir aceptando todos estos pensamientos y emociones para poder trabajarlos a partir de lineamientos que comprometen sus propios valores. ¿Sí? ¿Cómo vamos a trabajar con esta terapia, no? Bueno, partimos de que hay problemas psicológicos, ¿no? Ese va a ser nuestro punto de partida, que hay algo que no está funcionando o no está funcionando como corresponde. Ejemplo, un comportamiento, una conducta. Si el pre o el adolescente, pues, contesta agresivamente, o por ejemplo, no quiere ir a la escuela, o lo vemos muy triste, bueno, entonces vemos que hay una situación
que no está trabajando aparentemente bien, ¿no? Vamos a partir de que hay problemas psicológicos a partir de cuestiones externas e internas. Porque ¿cómo nos podemos dar cuenta de que algo no está funcionando, no está trabajando, no se está adaptando el niño, la niña, el preadolescente o el adolescente? Esto va a ser muy palpable cuando vemos que tienen una tendencia a lo que es la evitación experiencial, ¿sí? Evitan una situación, lo platicábamos en el caso de niños más pequeños, o niñas más pequeñas, cuando no quieren ir a dormir, cuando no quieren comer, cuando no quieren ir con cierto familiar, cuando evitan ir a la escuela, ¿sí? Aquí, va a ser muy claro, eh, el síntoma, ¿no? La evitación. No quieren vivir, no quieren experimentar nuevamente esa sensación, por eso evitan, eh, estar o convivir con esos lugares, personas o situaciones, ¿sí? Y por otro lado, en este caso, el problema psicológico desde una postura interna, hablaríamos de una fusión cognitiva, que es dar por hecho esos pensamientos, ¿sí? Que es dar por hecho esos pensamientos. Ahorita voy a profundizar un poquito más, pero el hecho de que un niño, una niña, un preadolescente, un adolescente asuma que, ejemplo, que si sus papás pelean es por culpa de él o de ella, entonces esto que llamamos fusión cognitiva es asumir que sí es cierto, que lo que está pasando es producto de mí, o yo soy responsable, yo soy culpable y por lo tanto yo soy el causante de estas situaciones, ¿sí? Entonces, este niño o niña o preadolescente o adolescente, pues va a asumir esto como algo verdadero. ¿Sí? Entonces, por un lado, la evitación y por el otro lado, el asumir que nosotros somos los responsables o causantes de determinada circunstancia o situación, ¿no? Todo esto tiene que ver con problemas de nuestro lenguaje. Obviamente, el hecho de poner mucha atención en la forma en que nos referimos a ciertas conductas o comportamientos, el manejo que hagamos de este lenguaje o refiriéndonos a esas conductas es lo que puede estar afectando o determinando la conducta de este niño o niña, ¿no? Por eso hablamos de los valores como la acción y obviamente a partir de estos valores establecer esos principios por los cuales se van a conducir, ¿no? En este caso, yo siempre les pongo mucho el ejemplo de separar o diferenciar entre lo que sería la responsabilidad y la culpa. ¿Por qué hacemos esta distinción? Bueno, porque por un lado la responsabilidad corresponde o literalmente va hacia la tendencia de responder. Por eso viene de responsabilidad de responder. ¿Por qué podemos responder? Por nuestros actos, nuestros comportamientos, nuestras conductas. Y por otro lado, la culpa es un mecanismo que busca asumir, pero no mediante un proceso de racionalización o de reflexión. Entonces, una persona responsable puede responder por su conducta, va a intentar resarcir o va a intentar restaurar o componer la situación y tiene un principio de avanzar, del presente y avanzar, mientras la culpa tiene un principio del pasado, de engancharse al pasado, de recriminación y una autocrítica bastante dura, ¿no? Entonces, ahí tenemos los 2 síntomas por los cuales trabajaría esta terapia, ese tipo de terapia. Por un lado, la evitación experiencial y por otro lado, la fusión cognitiva. Y, partiríamos de trabajar con estos niños, adolescentes o preadolescentes a partir de sus valores, ¿no? Para darle una significación a la vida de este paciente, ¿no? ¿A qué nos referimos aquí preciso? ¿A qué nos referimos con la aceptación? Bueno, abrirse a, hacer espacio para a, dejar de luchar, sentarse con la emoción, abrirse a la experiencia, estar dispuesto a experimentar, soltar, ¿sí? Todo esto significa, esto nos da esta magnitud, todo esto viene de un planteamiento inclusive con tintes psicoanalíticos de Carl Jung, de lo que aceptamos, lo podemos cambiar. Cuando nosotros aceptamos que tenemos una situación, es cuando podemos empezar a trabajarla, ¿no? Y esto se da mucho, por ejemplo, cuando iniciamos un proceso psicoterapéutico.
El primer gran paso de un paciente es aceptar que tiene un problema que no puede resolver, ¿sí? Mientras este paciente no acepte que tiene un problema que no puede resolver, no va a aceptar entonces ir a terapia. Entonces, cuando digo, ya me rebasó esto, no puedo seguir, no puedo avanzar, necesito ayuda, en ese momento está aceptando que esa situación ya lo rebasó, que no tiene la solución o que no tiene la habilidad o las herramientas para trabajar esta situación, ¿no? En ese momento, cuando nosotros aceptamos, es que nos va a permitir trabajar. Ok, no puedo con esto, voy a buscar ayuda, ¿no? Lo voy a poner con una analogía. No sé, yo no soy plomero y entonces yo intento poner la instalación de mi regadera, ¿no? Y entonces estoy ahí tratando de soldar, tratando de conectar tubos, ya me quemé, nomás que hice ahí un desbarajuste y aún así yo sigo necio de que yo puedo hacerlo. Al cabo de unos días, sin agua ni para bañarme, entonces yo digo, no, esto no es lo mío, necesito hablarle a un profesional, entonces le marco a un plomero. El plomero llega y dice: "Okey, a ver, vamos a hacer esto, deme chance, ahorita lo arreglo", ¿no? Entonces, el primer gran paso de esta terapia es la aceptación, cuando reconocemos, cuando estamos dispuestos a abrirnos para ojo, ahí ponemos cuando dejar de luchar no significa rendirse, sino si yo ya busqué una estrategia para afrontar una situación de determinada manera, y no ha funcionado, sería en vano seguir insistiendo, continuar con esa estrategia, ¿no? Hay que cambiar la estrategia, ¿no? Abrirse a otras posibilidades, a otras experiencias y lo más importante, a soltar. Que esto también es algo que nos ata o nos vincula mucho a esta experiencia de cerrarnos, o el hecho de mantenernos afectivamente atados a una persona, ¿no? Yo manejo mucho esto en terapia desde esta perspectiva que nos podemos vincular con las personas de dos maneras, positiva o negativamente, pero ambas son afectos. Entonces tenemos afectos positivos o afectos negativos con una misma persona. A veces se terminan los afectos positivos, sin embargo, seguimos vinculados a esa persona con afectos negativos. Sí, entonces por eso es tan importante la aceptación, por eso trabajarla con niños, con preadolescentes y adolescentes. Y también tenemos la otra herramienta que es precisamente la difusión cognitiva. Por ahí les pongo un asterisco y menciono que es una técnica psicológica que busca ayudar a comprender la naturaleza de nuestros pensamientos. Su objetivo principal es demostrar que los pensamientos son solo pensamientos y no una realidad inalterable. ¿Sí? Esta difusión cognitiva nos va a permitir distanciarnos de esos pensamientos, poder dar un paso hacia atrás, desenredarse, separarse, ¿sí? Es una técnica psicológica que busca ayudar a comprender esa naturaleza. Los pensamientos no son realidades, son pensamientos, ¿sí? Y entonces, al momento que podemos poner distancia, ¿por qué pienso como pienso? Entonces, si yo pienso que mi realidad es pesimista, yo actúo como si fuera una realidad pesimista, pero no es así, ojo. ¿Cómo podemos argumentar este punto? Eh, las personas tenemos estas distorsiones, así lo mencionamos en terapia cognitivo-conductual, distorsiones cognitivas. Por ejemplo, el filtraje. ¿Qué es el filtraje? Cuando nosotros nos enfocamos solamente en las cuestiones negativas, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que nos vamos de día de campo y llegamos, bien a la zona donde vamos a acampar, donde vamos a estar ahí de día de campo. Eh, es un día bonito, está despejado, eh, no hay casi gente, nos sentimos en ambiente, ponemos nuestra comida, la comida está deliciosa, o sea, vamos, hay muchas cosas favorables en ese momento, pero no contábamos con que iba a haber hormigas. Y entonces empieza ahí a subirse nuestra comida, ¿no? No son tantas, pero sin embargo, para la persona que tiene este filtraje cognitivo, esta distorsión cognitiva,
se va a enfocar únicamente al problema de las hormigas, ¿no? Entonces, cuando ya acaba el día de campo, recogen sus cosas, se van a casa, solamente va a ir pensando en la cuestión negativa. Es que las hormigas nos echaban a perder nuestro día, ¿no? Y se enfocan en solamente en el detalle de las hormigas, pero no en el resto del día, que estuvo muy bonito, que hubo buen clima, que no hubo casi gente, que la comida estuvo deliciosa, pero solamente se enfocan a la parte negativa, ¿sí? Y esto es muy común en las personas que de pronto tienen esta imposibilidad de ver las cosas positivas o favorables que tienen en la vida. Esto lo vemos mucho o muy cercano al mal llamado síndrome del impostor o de la impostora, cuando tienen un grado académico, cuando tienen un buen trabajo, cuando tienen un buen salario, y aún así sus pensamientos solamente se enfocan a cuestiones negativas o pesimistas, ¿sí? No les es posible ver todas las cuestiones favorables o positivas que tienen dentro de su vida, ¿vale? Entonces tenemos estas dos principales herramientas, tanto la aceptación, que va a permitir el reconocimiento, tomar conciencia de la situación. Ok, tengo esta situación, necesito ayuda. Y por otro lado, la difusión cognitiva, que es precisamente distanciarse de los pensamientos, darse el chance de ver por qué pienso como pienso, por qué estoy pensando solamente de esta manera, por qué no puedo salir de este tipo de pensamientos, y eso nos va a permitir un respiro para poder analizar, racionalizar y tener un pensamiento reflexivo sobre una determinada situación, ¿vale? Recuerden que si tienen dudas o preguntas, con todo gusto. De todas formas, por ahí les mandé unos videitos muy interesantes, que básicamente es donde me estoy basando para entender estas dos grandes herramientas de la terapia de aceptación y compromiso, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos básicos o principios básicos de este tipo de pareja, de este tipo de terapia? Eh, el estar presente. Sí, estar presente el aquí y el ahora. Esto es muy importante, más cuando trabajamos con niños, con preadolescentes, con adolescentes, el trabajar el aquí y el ahora, porque eso nos va a permitir, no anulamos el pasado, nos va a permitir enfocarnos en las cuestiones presentes y hacia adelante, ¿no? Eso va a permitir que el niño, el adolescente, preadolescente se pueda enfocar a la cuestión presente, ¿no? Tenemos la difusión cognitiva, ya la habíamos platicado, la acabamos de platicar, este distanciamiento con los pensamientos para poder analizarlos. La aceptación, que es precisamente este reconocimiento, este tener conciencia sobre la conducta para que podamos cambiarla. El yo contextual, que este es muy interesante porque es el que permite ser un observador de nosotros mismos. Aquí ponen una analogía con un tablero de ajedrez. Entonces tenemos ahí las piezas, tenemos el tablero, y entonces, ¿cuál sería el yo contextual? El tablero, ¿sí? Que podemos observar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos no somos nosotros, nuestros pensamientos forman parte de nosotros. Esto es muy importante cuando tenemos esa sensación de que nosotros controlamos nuestros pensamientos, podemos controlar nuestras conductas. Cuando sentimos que no tenemos control sobre nuestros pensamientos, sentimos que no tenemos control sobre nuestras conductas. Por eso este yo contextual es muy importante porque nosotros somos los que controlamos nuestros pensamientos. Sí, esto es muy importante y obviamente va con un propósito de hacernos responsables de nosotros mismos, de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos, ¿sí? Como número 5, pues tenemos nuestros valores, que obviamente corresponde a lo que mencionamos, estos principios y valores esenciales. Y finalmente el elemento básico pues va a ser el poner en movimiento, esta acción de poner en movimiento estas herramientas o estos planteamientos, ¿no? También tenemos ahí aspectos de flexibilidad psicológica, clarificando la experiencia
interior. Y esto es algo que también tenemos que darle al paciente claridad, claridad. Yo siempre les comento a mis pacientes que cuando llegan no saben por dónde empezar o cuál sería el tema más importante, y yo les planteo esta comparación, ¿no? Es como si metieran todas sus cosas en una bolsa, agitaran la bolsa y abren la bolsa y hay un montón, todo está caótico, ¿no? Entonces tenemos que separar las cuestiones, separar situaciones con papá, con mamá, con la escuela, con los amigos, ¿sí? Separarlas, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a pensar que el preadolescente o el adolescente tiene problemas con mamá y con papá y mete a los dos bajo el mismo esquema o los generaliza. Y nosotros le decimos, no, espera, la situación que tienes con mamá tienes que trabajar con herramientas diferentes, con tiempos diferentes a las herramientas que vas a ocupar al trabajar con papá, herramientas diferentes, tiempos diferentes, ¿sí? Y esto le va permitiendo a la persona tener claridad sobre cómo afrontar sus situaciones, ¿no? Porque a veces le parece caótico y siente la pesadez de que todo se le junta y se siente abrumado y no sabe cómo responder a cada situación de la manera más acertada, ¿no? Entonces, la claridad es muy importante, darle claridad, enfocarnos solamente en 2, 3 aspectos por sesión para trabajarlas a profundidad y no querer abarcar, un enorme, fragmento de su vida, no querer solucionar todas las cuestiones que implican su vida, sino separar, separar y empezar a darles herramientas para cada caso, ¿sí? Otro cuestionamiento sería la aceptación de la experiencia interior, que es lo que mencionábamos, cuando empezamos a darle este toque de control de nuestros pensamientos. No somos meros espectadores, tenemos control sobre de ellos son parte de nosotros, no es que nosotros seamos parte de nuestros pensamientos, y esto le da control a la persona, ¿no? Al paciente, le da control, esa sensación de control. Entonces, no, mis pensamientos no son como algo que no puede tener un dominio, que son así, intrusivos, que no hay forma de controlarlos, sino, no, nuestros pensamientos sí tenemos control sobre de ellos, pero hay que empezar a clarificar, a tener claridad y darles esa distancia para comprender este tipo de pensamientos y cómo se activan. Sí, recuerden que nosotros trabajamos mucho con los pensamientos automáticos, que básicamente es lo que tratar de entender la conexión que tiene con las creencias intermedias y centrales, bueno, y cómo es que funcionan, cómo es que se activan, por qué funcionan, ¿vale? Y como un punto 3 tenemos las técnicas de mindfulness, la difusión, valores y objetivos, ¿no? Pues bueno, el mindfulness es la concentración, o en este caso le llaman meditación, pero es aprender a concentrarnos sobre un solo objeto que nos permita tener control. Y esto es muy, muy importante porque partimos desde la respiración, desde el mismo hecho de la respiración, el cerrar los ojos, la contracción muscular, que va a permitir que la persona pueda controlar en cierta medida, sus respuestas fisiológicas ante una situación de estrés, ¿no? Entonces, por medio de la respiración, me concentro en la respiración, me imagino cómo estoy respirando, cómo expulso el aire, y la persona está solamente ya pensando en eso. La desconecta de su objeto ansiógeno y le permite ese respiro mental para bajar estos niveles de estrés, ¿no? La difusión, pues bueno, le acabamos de platicar sobre mantener distancia con los pensamientos, junto con los valores y los objetivos que eh, se los marquemos y los tengan claros nuestros pacientes, ¿no? No solamente se trata de mencionar objetivos o metas de manera arbitraria, siempre vamos a buscar que esos metas u objetivos tengan la mayor claridad, ¿no? No se trata, por ejemplo, de ya no sentir ansiedad, no. Nuestro objetivo, por ejemplo, es aprender herramientas o técnicas que nos permitan regular la ansiedad. La ansiedad no va a desaparecer, ahí va a estar. Entonces, ¿cuál es nuestra meta u objetivo?
que aprendas a regularla, esos niveles de estrés, esa ansiedad, que aprendas a regularla para que sea controlable, ¿sí? Esos serían los elementos básicos de la terapia de compromiso y me parece que solamente tenemos esta parte, ¿sí? Bueno, es un poco breve en ese aspecto, pero vamos a ver el otro tipo de terapia. Ahí permítame. Vamos a hablar de la terapia dialéctica conductual. Ahí me comparten, sí, no la veo. Ok. Ahí me dicen si se ve la presentación, porfa. Sí, profe. Sí, sí se ve. Muchísimas gracias. Bueno, entonces la terapia anterior fue de aceptación y compromiso. Y bueno, básicamente, pues planteamos que tiene que ver con esta aceptación, pero para llegar a una aceptación necesitamos tener esa conciencia o claridad. El paciente va a tener esa conciencia, va a llegar a ese punto donde va a decir, necesito ayuda. Esto no lo puedo controlar yo, no lo puedo manejar yo solo, necesito ayuda, ¿no? Y ese es el primer gran paso. De pronto nos contactan familiares, parejas de nuestros pacientes, bueno, futuros pacientes, y nos dicen que quieren agendar una cita, por ejemplo, para el hijo, ¿no? Me contacta una mamá y me dice, oiga, quiero una cita para mi hijo. Yo le digo, ok, ¿cuántos años tiene su hijo? No, pues tiene 30. Ah, ok, señora, pues necesito que me contacte directamente su hijo para poder charlar. Dice, no, pero es que yo quiero sacarle la cita. No, necesitamos que sea él el interesado, interesada, que nos contacte de manera directa, porque ese es el primer gran paso, ¿no? Aceptar que necesitamos ayuda, que necesitamos ayuda profesional y es el primer gran paso incluso para una sanación o un trabajo de mayor eficiencia, ¿vale? Bueno, vámonos a lo que sería la llamada terapia dialéctica conductual. Igual pertenece al grupo de las terapias de tercera generación, pero todas funcionan bajo el mismo principio de terapia cognitivo-conductual, estímulo-respuesta, ¿sí? Y recuerden que la base es la terapia racional emotivo-conductual, que es estímulo, respuesta y obviamente en este caso nuestros pensamientos, ¿no? Un estímulo, una respuesta, pero lo que está en medio es precisamente lo que va a marcar la respuesta o el tipo de respuesta, ¿no? Nuestras creencias, que es lo que va a determinar si es una respuesta adaptativa o una respuesta desadaptativa. Recuerden que ese es el principio, y por eso cuando trabajamos con niños, nosotros vamos a ver cierta sintomatología que está llevando, que nos está indicando que el niño no se ha podido adaptar a una situación, ¿sí? Entonces, es precisamente al no poder adaptarse a una situación, es que empieza a mostrar toda esta sintomatología, como ya lo mencionamos, de evitación, como aquel niño o niña que no quiere ir a dormir porque a lo mejor tiene una fobia, tiene un trastorno nervioso para ir a la cama, a lo mejor tiene pesadillas, a lo mejor tiene problemas de emisión, no sé, tiene muchas situaciones. Bueno, entonces el niño o la niña va a empezar a manifestar esta sintomatología que nos va a llevar a un diagnóstico, ¿no? Pero tenemos que partir de este principio, ¿sí? Terapia dialéctico-conductual. Como les mencionaba, son terapias de tercera generación contextuales. La fundadora es Marshall Linehan. Y esto, digo, entre comillas, pues dice que surge de un descontento con la TCC al trabajar con pacientes con TLP, trastorno límite de personalidad. ¿Cuáles son las características de un paciente con TLP? Pues una impaciencia, resistencia al cambio y un sufrimiento y se siente subestimado. ¿Por qué encaja esta terapia para trabajar o es idónea para trabajar con adolescentes? Porque los adolescentes presentan mucho de esta sintomatología, ¿no? Esa impaciencia, esa resistencia al cambio y bueno, obviamente el sufrimiento por esa transición de adolescentes
y el hecho de sentirse subestimados. Entonces, digamos que no estoy diciendo que los adolescentes son pacientes límite, de trastorno en límite, pero sí presentan ciertos rasgos característicos de un paciente con TLP, ¿no? Trastorno límite de personalidad, ¿no? Y obviamente esta terapia va a trabajar bajo el precepto cambio y aceptación, ¿sí? Aceptación y cambio, cambio y aceptación. Ahorita voy a ir precisando algunas de estas herramientas, pero primeramente vamos a definir lo que es dialéctica, según esta terapia, y dialéctica, según la terapia dialéctico-conductual, es evaluar e integrar ideas y hechos que son contradictorios para la persona en una visión que resuelve esas contradicciones aparentes. Sí, es muy importante, evalúa y va a buscar integrar estas aparentes contradicciones con las que vive la persona, por medio del trabajo, obviamente, de esta conversión, van a converger, vamos a tratar de que converjan esas aparentes ideas contradictorias que tiene el paciente, ¿no? Digo, esto es, digamos que son esas paradojas, ¿no? Esas cuestiones paradójicas que presentamos y que nos lleva a este conflicto o sufrimiento psíquico, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos la definición de dialéctica, que es evaluar e integrar estas ideas contradictorias o paradójicas del paciente. ¿Cuáles van a ser los componentes claves? Los componentes claves de la terapia dialéctico-conductual tienen que ver con, uno, la validación, ¿sí? Esencial para que el paciente se sienta comprendido. Nosotros no vamos a, bueno, de hecho, todas las terapias, nosotros no presentamos un juicio, una cuestión de enjuiciar a nuestro paciente. De hecho, es algo que ustedes tienen que tener como parte de su presentación, em, el mencionarle que no se sientan juzgados, que si nosotros preguntamos es para tener un poco de información que nos permita entender las situaciones, ¿no? Pero precisamente no buscamos generar un juicio con respecto a la persona, ¿sí? Otro componente sería la dialéctica, que sería el equilibrio entre la aceptación y cambio, ¿no? Que ya buscamos, bueno, que ya platicamos qué significa dialéctica, esa evaluación e integración de dos cuestiones que parecen paradójicas, y algo paradójico pues, sería la aceptación y el cambio, ¿no? Por un lado, va de la mano con la terapia de aceptación y compromiso. Cuando aceptamos una situación, podemos cambiarla, ¿no? Porque sí suena un poco contradictoria, ¿no? Porque para poder cambiar algo, primero tienes que aceptarlo. Y hay personas que no, que quieren cambiarlo para después aceptarlo, ¿no? Entonces, la paradoja es aquí, lo aceptamos, lo cambiamos, ¿sí? Otro componente sería el significado, integrar ideas y hechos contradictorios en una visión que resuelve esas contradicciones. Recuerden que habíamos hablado en algún momento de esta ambivalencia. Incluso dentro de estas distorsiones podemos tener polarizaciones, dicotomías de blanco o negro, noche y día, o sea, estas cuestiones, pensamientos dicotómicos que llevan a la persona a ver solamente en blanco o negro, ¿no? Y no podríamos aceptar algo blanco que no pertenece al negro o algo negro que pertenece al blanco, ¿no? O es blanco o es negro. No podrían compaginar, ¿no? Y lo que busca este tipo de terapia es precisamente limar o estrechar ese abismo entre estas ideas contradictorias, ¿no? Ahorita vamos a ir profundizando un poquito más, pero básicamente partimos, insisto, de lo que es la terapia cognitivo-conductual. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó, Normita? Em, Conozco el ejemplo de un adolescente que le gusta tomar dinero de la casa en donde vive, pero sin embargo lo han educado con valores y demás. Entonces, cuando le preguntan por qué lo hace,
pues él dice que porque quiere comer rico y quiere tener cosas como sus compañeros. O sea, se justifica, ¿no? Justifica su conducta. En algún momento ya había aceptado que no estaba bien lo que estaba haciendo, pero lo volvió a hacer. ¿Cómo se puede trabajar? Muchas gracias, Normita. Precisamente aquí viene la paradoja, ¿no? Por un lado, el joven o el adolescente sabe que su comportamiento no es el adecuado, pero sin embargo lo hace, ¿no? Que es un poco la dicotomía que yo les presentaba, porque siente culpa por hacerlo, pero también siente placer al hacerlo, porque de alguna forma puede satisfacer ese deseo, ¿no? Del por qué toma ese dinero para comprarse algo de comida, algo que quería él comprarse, ¿no? Entonces, en este punto es donde tenemos que reforzar la parte de la dialéctica y de los valores, ¿no? Sobre todo porque quizás el adolescente no tiene claro las consecuencias de ese comportamiento, porque una cosa es hacerlo en casa donde pues digamos que no va a haber mayor repercusión que un castigo o un regaño, que hacerlo fuera de casa. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar por medio de esta dialéctica, pues traer al adolescente hacia las posibles consecuencias de seguir teniendo este comportamiento fuera de casa, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque dentro de casa no va a pasar de ser regaño o castigo. Pero si él hace esto, o tiene este tipo de comportamientos que ya tiene conciencia, ya es visible, ya tiene conciencia de que lo hace, pero aún así lo sigue haciendo, tiene conciencia de que no debe hacerlo, pero aún así lo sigue haciendo, es porque no tiene claro esas consecuencias que implicaría el hacerlo fuera de casa, ¿no? Y en este caso, si él lo hace en la escuela, que vamos a pensar que él sustrae algún artículo u objeto valioso de algún compañero o lo hace en casa ajena, pues eso traerá implicaciones, pues incluso de cárcel o de un castigo ya no ejercido por la familia, sino por una sociedad, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros vamos a acercar a ese adolescente a que trate de integrar estos hechos, ideas que por un lado los valores le plantean que no debe tomar cosas que no son suyas, y sin embargo el placer que siente al tomar una cosa que no es suya, pues vamos a integrarlo con que no solamente se trata de un entorno familiar, sino que esto socialmente es reprobable y obviamente es castigado con otras medidas que no implican un castigo como en casa, ¿no? Si el adolescente empieza a vislumbrar las consecuencias de este tipo de comportamiento, puede ser en gran medida que él empiece a minorar o que tenga esta conciencia de las repercusiones de este tipo de comportamientos ya fuera de su casa. No sé si te ayudo, Normita. Sí, sí, profe. Y una pregunta más, ¿funcionaría que le pusieran un castigo fuerte, muy fuerte? ¿Qué castigo podría ser, por ejemplo? Más que castigo, sería de alguna forma mostrarle, digo, esto se da mucho, por ejemplo, en programas sociales, en donde llevan a adolescentes de visita a las cárceles, por ejemplo, ¿no? Los llevan, les presentan un poco de esa vida, de esos escenarios sórdidos, difíciles. Incluso hay presos que dan pláticas a estos adolescentes donde a lo mejor ya hubo una incidencia, para que ellos vean las consecuencias, ¿no? Por eso, más que un castigo, es que acercarlo a las consecuencias, a lo que es una cárcel, a lo que es un preso, o sea, y hay estos tipos de programas donde se le va a acercar a la posible consecuencia
de tomar algo que no le pertenece, ¿no? Que aunque sea ahorita en una cuestión de un microcosmo, bueno, esto puede trascender más allá y obviamente la consecuencia es la que va a haber, ¿no? Una cárcel, ser preso, en ese aspecto, ¿no? Más que un castigo severo, es irle creando esta conciencia, digo, hablamos de un adolescente ya, ¿no? De las consecuencias de sus actos. ¿Y cómo? Pues bueno, estos programas sociales de pláticas en reclusorios o visitas a reclusorios donde los mismos presos les platican sus experiencias. No sé si respondo tu pregunta, Normita. Sí, profe, muy bien. Me pareció muy interesante y yo creo que sí le podría servir. Sí, sí, digo, ahorita estamos hablando, por ejemplo, de la sustracción de objetos o de dinero que no le pertenece. Igual lo mismo cuando el consumo de alguna sustancia, ¿no? A lo mejor le encontraron unos cigarrillos, ¿no? Entonces, más que un castigo severo, voy a tomar el ejemplo de los cigarrillos, es igual hay programas sociales donde se les lleva a visitar hospitales a personas con problemas de efisema pulmonar o cáncer pulmonar y bueno, o se le acerca a que vea las consecuencias del consumo de una sustancia, ¿no? Como todos estos programas sociales, como estos programas, estos comerciales, ¿no? De centros de integración juvenil o lucha contra las adicciones, y de pronto nos ponen imágenes medio sórdidas, ¿no? De las consecuencias, ¿no? De consumir una sustancia recreativa o ilícita, ponen al chico, a la chica ahí ya en una condición deplorable y ponen estas escenas, ¿no? Y de cómo sería tu vida si tú consumes y tú cómo sería tu vida si no consumes, ¿no? Entonces es una manera de sensibilizar, de acercar sin generar una cuestión, ¿cómo llamarlo? Un reforzador negativo, adverso, ¿no? Que lo asustamos con miedo, no. Lo acercamos por medio de la sensibilización, de que vea las consecuencias de lo que puede acontecer si sigue por este camino, ¿no? Lo mismo pasa con los conductores alcohólicos. Se les manda a un programa en donde, pues, de primer impacto, pues son escenas de accidentados, de choques, de todo esto, y después de pláticas de supervivientes, ¿no? De este tipo de situaciones donde se le busca crear sensibilidad y conciencia sobre las consecuencias, ¿no? De manejar en estado etílico, ¿no? Más allá de quitarle el coche, recriminarle o castigarlo de que no pueda manejar, es crear conciencia, ¿no? Que su respuesta no sea basada en el miedo, sino en una conciencia, en una reflexión sobre precisamente estas consecuencias, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta, Normita. Sí, profe, completamente, gracias. A ti, Normita. Creo que esta parte es muy importante porque de pronto sí, recuerden que ante un estímulo va a haber una respuesta y a veces cuando es muy severo el castigo, la respuesta no puede ser la esperada, ¿no? En este famoso ABC, estímulo-respuesta, pero ¿por qué no tenemos esa respuesta esperada si hubo un castigo y la respuesta hasta fue contraria o más fuerte la respuesta adversa o subversiva, ¿no? Entonces, es la búsqueda en preadolescentes y adolescentes siempre va a buscar crear sensibilidad, conciencia sobre esas consecuencias, digo, ya a diferencia del trabajo con los niños, ¿vale? Otros componentes claves de la terapia dialéctico-conductual es el aprendizaje no es sustracción, sino adición. ¿Qué quiere decir? Todos los aprendizajes se van sumando. No quiere decir que para que podamos seguir al siguiente aprendizaje se elimine el primero. Toda es una serie, una consecución. Se van añadiendo estos aprendizajes que van a permitir generar
una estructura sólida y fuerte, ¿no? Y vamos a partir de la búsqueda de añadir conductas adaptativas. Esto es muy importante cuando tratamos de esclarecer lo que corresponde a una conducta adaptativa que comprende precisamente, como ahorita lo platicamos, ¿no? No se trata de castigar, sino de que ellos vean las consecuencias y sean ellos que digan o que decidan tomar otra decisión, ¿no? Una conducta adaptativa. No me comprenden en casa, no me quieren en casa, entonces me porto mal, me porto agresivo, me porto violento, hago desastres. Sí, todo este tipo son conductas desadaptativas. Son producto de muchas situaciones de enojo, de frustración de los adolescentes, pre y adolescentes. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es añadir y darles muchas opciones de conductas adaptativas. Ejemplo, el deporte. Si te sientes muy enojado, pues ve a correr. Si te sientes muy enojado, vete a golpear un costal. Si te sientes muy enojado, vete a andar en bicicleta, ¿no? Les damos esa opción de que puedan canalizar esta frustración y este enojo por medio de una actividad física. Y de hecho es lo que hacemos en terapia para adultos, ¿no? En terapia cognitivo-conductual, que el adulto tenga una forma de canalizar y poder regular estas emociones cuando están en un momento desbordante, ¿no? Entonces, vamos a buscar añadir estas conductas adaptativas, obviamente brindándoles ese menú, ese buffet de posibilidades de respuestas adaptativas, ¿no? Más allá de responder de manera impulsiva, bueno, a ver cómo vamos a responder de una manera adaptativa, ¿no? Y aquí viene algo importante, que es validar y aceptar conductas desadaptativas. Aquí viene la contradicción también, ¿no? Validar y aceptar conductas desadaptativas. Hay un ejemplo donde el adolescente va y azota la puerta. Va, está enojado porque no le dieron permiso para salir, va y se mete a su cuarto y azota la puerta. Entonces nosotros le decimos al adolescente, ok, está bien que estés enojado, que expreses tu enojo, pero trata de verbalizarlo. ¿Cómo lo vas a verbalizar? Pues la próxima vez que te digan que te niegan el permiso y te vayas a tu cuarto a azotar la puerta, la vas a azotar no una, sino la vas a azotar 3 veces. Y el adolescente se queda así, ¿cómo? Sí, en lugar de que azotes la puerta una vez, la vas a azotar 3 veces. Una, dos, tres, y después vas a abrir la puerta y le vas a decir a tu papá, el psicólogo me dijo que la azotara 3 veces, porque de esa forma estoy reconociendo mi enojo. Sí. Entonces estamos validando y aceptando esa conducta desadaptativa que es azotar la puerta. Pero le estamos dando la sensación de control y esa verbalización. Cuando ya cerró por tercera vez la puerta enojado, abre la puerta, el psicólogo me dijo que lo hiciera para que yo reconociera y aceptara mi enojo. Pum, y cierra la puerta, ¿no? Pero eso le va a permitir, ok, no es que esté tan mal azotar la puerta, no es que quiere decir que sea un terror, algo abominable azotar la puerta, pero tienes que aprender que puedes tener otro tipo de conductas, ¿no? O sea, sí, estás enojado, puedes azotar la puerta, pero también hay otras formas de expresar tu enojo. ¿Como cuál? Estoy enojado. Papá, estoy enojado, ¿por qué no me diste permiso y me voy a mi cuarto? Sí, entonces es allí donde vemos estas búsquedas de añadir conductas adaptativas, pero también validar y aceptar aquellas conductas que de una u otra forma pues van a ser inevitables, pero sí que las hagamos conscientes, ¿no? Sobre todo cuando implican emociones como el enojo, la ira, y que llevan a la frustración, ¿no? Y es a la inversa, la frustración que lleva a la ira y al enojo. Pues una vez que podemos darle claridad al adolescente o preadolescente sobre cómo manejar ese enojo, esa ira y esa frustración, pues ok, si tú tienes una enojo, por ejemplo, le da por pegar a la pared, bueno, no le pegues a la pared, pégale a la almohada, ¿no? O que te pones a gritar, ok, grita todo lo que quieras, pero grita con una almohada, grítale a la almohada.
y ya gritas, no sé, 5 minutos, ya te cansaste, ya la emoción baja, ¿no? Es una forma de canalizarlos, okey, no es lo mejor, pero si lo vas a hacer, hazlo bajo estos esquemas, ¿sí? En lugar de pegarle a la pared, pues pégale a la cama, al colchón, no sé, 10, 20, 30 veces. Una vez que ya te canses, bueno, ya, retoma el control. Si quieres gritar, grita todo lo que quieras, toma el cojín, grita todo lo que quieras, no hay problema, pero que se vayan dando cuenta de ese tipo de conductas y obviamente añadir conductas adaptativas, ¿no? ¿Por qué? Ahí podemos nuevamente canalizarlos a una actividad física que le permita al adolescente precisamente liberar a través de este ejercicio físico, liberar ese enojo y esa frustración, ¿vale? Recuerden que si tienen dudas o preguntas, con todo gusto, ahí las podemos ir contestando. ¿Cuál es el rol del terapeuta en la terapia dialéctico-conductual? Aquí pongo entre comillas bailar entre aceptación y cambio, que es lo que hemos planteado en toda esta cuestión. El adolescente tiene que ir aceptando que estas conductas no son las mejores para que podamos irlas cambiando, pero tampoco vamos a criminalizar esas conductas digo, claro que hay límites, por supuesto que hay límites, eh, y bueno, pero no criminalizarlos, como este caso de azotar la puerta, de tomar dinero, que sí, obviamente implica niveles, ¿no? Voy a hablar un poquito más de niveles. El hecho de que azote la puerta o que sustraiga dinero y otro tipo de conductas que pueden ser un poquito más complicadas o agudas, ¿no? En muchos aspectos, pero el propósito de nosotros como terapeutas, pues es plantearle al preadolescente que está bien que tenga esas conductas, vamos a buscar formas en que sean menos dañinas y obviamente buscar otras alternativas de una conducta adaptativa, ¿sí? Por eso hablamos de bailar, o sea, de estar en ese vaivén, ni de reprobar conductas con castigos severos, pero tampoco de solapar, ¿no? Okey, tienes esta conducta, bueno, vamos a trabajarla para que sea una conducta lo mayormente aceptable, ¿no? Por ejemplo, irle a pegarle a un costal en una clase de boxeo. O sea, ¿es una conducta adaptativa? Sí, sí, que vayas y que le pegues al costal, estés boxeando un rato, a que agarres a golpes a tu compañerito, compañerita, a tu papá, a tu mamá, no, no, mejor ve a pegarle a un costal. Es una conducta aceptada socialmente y bueno, aparte de que haces ejercicio, ¿no? Pero sí es muy importante marcarles esta importancia de que reconozcan, acepten que estas conductas de alguna manera pues son perjudiciales y bueno, vamos a buscar conductas que puedan favorecerles más, aunque tengan esta carga emocional, ¿sí? Y bueno, aquí aceptamos también nuestro rol es aceptar la conducta, luego introducir nuevas conductas. Ok, aceptamos tu conducta, aunque no sea la mejor, pero vamos a buscar otro tipo de conductas, otro tipo de respuestas adaptativas. Vamos a irlas introduciendo, vamos a irlas buscando, como este ejemplo que les pongo de la puerta, ¿no? O sea, que ya la azoté, pero ahora me regreso 2, 3 veces, y cuando ya se regresa el adolescente a cerrar 2 o 3 veces la puerta, el enojo baja, sí, hasta le va a resultar gracioso, ya el último cierre de puerta va a decir: "Ah, okey, okey, ya, el psicólogo me dijo que lo hiciera", ¿sí? Y eso va a ayudar mucho a que el adolescente se haga consciente de esa respuesta. Y otro rol de nosotros como terapeutas en la TDC es el cuidado de no reforzar conductas no deseadas, ¿no? O sea, sí, por eso hablamos de ese vaivén, de ese bailar, para no llegar a reforzar conductas, pues, no adaptativas, ¿no? Okey, ya azotaste la puerta, pero ya expresaste que estás enojado porque no te dieron permiso, está bien. Después va a ser, en lugar de 3 veces van a ser 2, después van a ser una y el reto nada más es: "Estoy enojado porque no me diste permiso, me voy a mi cuarto", ¿sí? Entonces,
podemos modificar, podemos proponer otro tipo de conductas para que el joven no se sienta, por un lado, sometido por ese tipo de conductas, pero tampoco se trata de reforzar conductas no deseadas, ¿vale? Ese sería nuestro rol. Ahora, cuando yo les mencionaba de para quién es este tipo de terapia, que pertenece a las terapias cognitivo-conductual, nos dicen que principalmente están diseñadas para trastorno límite de la personalidad, el famoso TLP, pero yo les mencionaba que había rasgos que se compartían con los adolescentes, y no estoy diciendo que todos los adolescentes tengan TLP, sino comparten esta sintomatología, y también para personas con otros trastornos que pueden presentar estos rasgos límites de personalidad sin ser TLP diagnosticado, ¿no? Que en este caso son los adolescentes. ¿Qué caracteriza a los adolescentes? Las emociones arrolladoras, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, una analogía que tiene que ver con nos ponen esta escena donde estamos, de espaldas al mar, o sea, en la playa de espaldas al mar, y nos queremos tomar una selfie, pero estamos viendo nuestro teléfono, le estamos abriendo la cámara y todo eso, y de pronto nos llega la ola, ¡pum! Sí, nos llega una ola enorme, ¡pum! Nos llega por la espalda, nos tira ahí en la playa y nos arrastra hacia el mar, ¿no? Esto sería algo parecido a estas emociones arrolladoras, ¿no? Que llegan, cuando llega la emoción, llega con tal fuerza y con tal intensidad que nos sentimos incapaces de controlarla. Ahora, es una característica de los adolescentes, sí. Sí, porque estas emociones todavía no hay un termostato que pueda regularlas, inclusive ya siendo adultos, no tenemos todavía ese termostato, o sea, para regulador para controlar las emociones. De hecho, hay muchas personas adultas que se autodenominan de carácter fuerte y nosotros no las tomamos como carácter fuerte, sino un carácter desregulado o descontrolado. Sí, porque ante la menor provocación, su reacción es intensa, agresiva y violenta. Entonces, un adolescente va a presentar este tipo de emociones arrolladoras, sí. Si llegan las emociones con tal intensidad que no pueden controlarla y es cuando suceden las conductas, ¿no? Por eso es que esta terapia bueno, en un principio su propósito era trabajar con personas con trastorno límite de personalidad, bueno, también es para personas que presentan estos rasgos sin ser diagnosticadas como TLP. Y porque la base o el eje de este tipo de rasgos, pues se refiere a estas emociones arrolladoras, ¿sí? ¿Cuál sería este rasgo límite representativo? Bueno, pues nos referimos a esas emociones arrolladoras que se refieren a la sensación de ser sobrepasado por las emociones, ¿no? O sea, estoy enojado y me descontrolo, o sea, no tengo control, empiezo a gritar, empiezo a soltar golpes, empiezo a agarrar todo, lo empiezo a aventar, empiezo a destrozar. Estoy como en un trance, estoy como en un momento de delirio, entonces puedo inclusive no tener conciencia de lo que está pasando. Eh, la incapacidad para gestionarlas va de la mano, ¿eh? O sea, no sentimos, no tenemos esas herramientas para controlar o regular esas emociones y obviamente eso puede acabar muy mal, ¿no? Sobre todo cuando se llega a la violencia física o a las autolesiones. Como lo mencionábamos, hay gente que se siente tan frustrada, tan enojada, que agarra a golpes la pared, ¿no? Y a lo mejor en ese momento le da 2 o 3 golpes a la pared y no lo siente, pero puede llegar a destrozarse la mano. Sí, a lo mejor dice, no le pego a alguien, pero le pego a la pared y en uno de esos golpes puede fracturarse la mano, ¿no?
Entonces hablamos de que son emociones muy intensas que sobrepasan a las personas, que se sienten incapaces de gestionarlas y obviamente esto puede desembocar o puede culminar en una lesión física y en una lesión emocional, porque esto pasa mucho, ¿no? No sé si han tenido pacientes que de pronto, una vez que está esta explosión emocional, así lo voy a mencionar, una vez que baja la intensidad y si lesionamos a alguien o nos pasamos en lo que dijimos, en las palabras, en las formas, pues va a venir la culpa también, ¿no? O sea, todavía de que me siento mal, o sea, todavía de que hice daño, me siento mal, ¿sí? Y va a depender mucho ese mecanismo de culpa, pues, del grado de lesiones que yo haya causado, ¿no? Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en parejas, ¿no? Con los celos. Y entonces yo me enojo y tomo por la fuerza, así enojado, el brazo de mi pareja y lo aprieto, ¿no? Ves que tú no me escuchas y ese apretón, pues, le puede dejar moretones, ¿no? O en una de esos enojos le agarro del cabello, ¿no? Y le jalo y no, en uno de esos tirones hasta le quito el cabello. Entonces, si eso, sentirse sobrepasado, incapaces de gestionarlo, pero el problema también es no solamente las lesiones que causo a la persona, que puede ser un ser querido, sino la culpa que voy a sentir, el sentir que no puedo gestionar mis emociones. Entonces, a eso nos referimos con este rasgo límite representativo de estas emociones arrolladoras, ¿vale? Y bueno, ahí les puse la analogía, como les mencionaba en la diapositiva anterior, de cómo ser atrapado por una gran ola en la playa, pero es lo que llamamos esta impulsividad. O sea, todavía ni nos acaban de decir algo y nosotros ya estamos reaccionando. Sí, todavía ni siquiera me acaban de hablar, yo, a ver, ¿qué te pasa? Y empiezo a gritar y empiezo a levantar la voz, ¿no? Así como cuando nos llega la ola, te envuelve, desorienta y deja una sensación vulnerable, ¿no? O sea, te deja una sensación vulnerable y una vez que pasa la intensidad de esa emoción, pues obviamente hay esta autorreprimenda, esta cuestión de autocrítica, ¿no? De cómo no pude controlarme, ya dije cosas que no debía haber dicho, ya intenté agredir a quien no debí, no sé. Todas estas sensaciones de culpa que llegan después de una vez que ya nos deja en un estado vulnerable esta ola de emociones que pueden ser abrumadoras, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias, no? Pues bueno, creo que ya quedaron claras, como yo les mencionaba, tanto lesiones físicas y emocionales a los seres queridos, a nosotros mismos, en todos los grados. Y obviamente, pues el mecanismo de culpa, ¿no? Sentir esa gran carga de culpa que, ojo, la culpa es algo brutal, algo enorme, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo dos consecuencias. Por un lado, dificultades en gestión emocional, obviamente que no podemos regular las emociones. Y aquí hay un dato importante. La emoción, cuando sucede, sucede. O sea, no es que podamos apagar la emoción sucede. ¿Cuál es la diferencia? La forma en que la vamos a gestionar, la forma en que la vamos a regular. Eso es lo que hace la diferencia, ¿sí? Esos segundos, esas herramientas que apliquemos como hace algunos años salió este comercial de cuenta hasta 10, ¿no? Cuando está la mamá, que el hijo hace enojar a la mamá y la mamá ya está dispuesta a darle un cachetadón al chamaco, aparece ahí el alerta, ¿no? Respire profundo y cuente hasta 10, ¿no? Ese contar hasta 10 es esencial. Si ese detenerse un instante, y estoy hablando de segundos, puede ser la diferencia entre llegar a esta agresión o regular nuestra emoción. O sea, no estamos hablando de más que segundos en donde podamos regular estas emociones
y permitan hacer una diferencia en esta gestión emocional, en este control emocional, en esta regulación emocional, ¿sí? La otra consecuencia que les menciono habla sobre la potencial aparición de conductas autolesivas y tendencias suicidas. Como yo les mencionaba, pues no solamente es, estoy aquí en mi furor de esta respuesta de mis emociones y entonces puedo lesionarme, ya sea agrediéndome eh, a mí mismo y estas tendencias suicidas que obviamente también van con el propósito de causarnos daño, también son alentadas por el mecanismo de la culpa. Cuando, por ejemplo, hay personas que en esta cuestión arrolladora han llegado inclusive a golpear a la mamá, ¿eh? O sea, una de esos momentos, le dieron una cachetada o le dieron un golpe, un solo golpe y una sola cachetada, pero eso se va a volver una carga enorme de culpa, y esto puede llevar a tener este tipo de pensamientos, de tendencias de desvivirse como una forma de castigarnos por lo que hicimos. Sí, o sea, no solamente se trata de estas tendencias de autolesionarnos en esa explosión, en esta cuestión arrolladora, sino también como parte del mecanismo de culpa por lo que hayamos hecho en ese momento. Sí, un golpe, palabras, algún acto, algo que hayamos hecho en ese momento que consideramos imperdonable y que lo hacemos bajo esta explosión emocional, puede llevar a tener esas tendencias de desvivirse. Entonces, sí es importante y ojo, recuerden que una población que tiene o que está dentro de las estadísticas de desvivirse, pues son precisamente los adolescentes. ¿Sí? Sí, son en esa población donde las emociones son intensas y sobrepasan al paciente, a la persona. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? No, profe, ninguna. No, profe, gracias, todo bien. Muchas gracias. Bueno, definición. La psicopatología relacionada aquí hablamos precisamente de estas emociones arrolladoras. ¿Cómo podemos definirlas? Bueno, como una psicopatología relacionada con una mala gestión emocional, la impulsividad, la dificultad de mantener relaciones duraderas y problemas en formación del autoconcepto, ¿sí? Esta definición desde esta psicopatología, pues bueno, nos va a permitir ver que estas emociones mal gestadas, bueno, corresponden también a estos grados de impulsividad y obviamente pues nos va a llevar a no tener relaciones duraderas, ojo, incluso familiares, ¿eh? O sea, estamos hablando de relaciones humanas, o sea, no solamente hablamos de relaciones de pareja, sino relaciones humanas, familiares, laborales, de pareja, y obviamente va a afectar a esta formación del autoconcepto, ¿no? Al no sentir que tenemos esta seguridad, este equilibrio, esta regulación emocional, pues va a llevar a formarnos un autoconcepto pleno, sano de nosotros mismos, ¿no? Por eso mencionamos este tipo de terapia para el manejo emocional. O sea, ojo, todo lo que hemos platicado hasta este momento tiene que ver con el control emocional. Sí, tiene que ver con el control emocional, la forma en que gestionemos las emociones, que que las podamos gestionar de manera adaptativa. Ejemplo, cuando fallece un ser querido, pues ahí tenemos una emoción que puede ser arrolladora, ¿no? Como sería la tristeza. Y ojo, puede ser tan grande esta tristeza que puede llevarnos también a desvivirnos, ¿eh? Que pensemos que desvivirnos sea la única forma de terminar con ese dolor. Sí, porque esta tristeza va acompañada de dolor, sí.
¿Qué quiere decir? Que un duelo puede desembocar en una psicopatología, sí, cuando esta emoción es tan intensa que no podemos regularla, no podemos controlarla, ¿no? ¿Es natural llorar? Sí. ¿Es natural sentirse triste? Sí. ¿Es natural querer hablar de esto? Sí. Entonces, cuando una persona, el duelo debería ser un proceso natural, eh, precisamente pasar por estas emociones desbordadas, esta emoción desbordada que sería la tristeza, debería ser algo natural. Sin embargo, hay personas que con base a sus creencias, no debo llorar, debo ser fuerte, debo de mantenerme firme, y con base a esas creencias, lo único que hacen es irrumpir ese proceso, que obviamente las lleva a postergar ese duelo, ¿no? A detener ese duelo, y que el duelo interrumpido pues no se va a acabar ni se va a terminar. O sea, ese duelo, en cuanto tenga oportunidad, se va a volver a presentar y va a insistir en llevar a cabo su proceso, ¿eh? Y ahorita ya lo diferencio del ejemplo que poníamos de la emoción del enojo. Bueno, pues ahí tenemos la emoción de la tristeza, ¿no? Y que esta emoción también nos puede llevar a tomar decisiones, malas decisiones, a mantenernos en un estado depresivo, en una depresión severa, y obviamente afectar todo nuestro entorno. Ustedes dirán, ¿hay una forma sana de llevar un duelo? Pues más que sana, hay formas fluidas donde el duelo permite procesar el dolor, ¿sí? No es que no vaya a haber dolor, no, pero va a permitir que fluya, que se vaya adaptando la persona, ¿no? Y va a extrañar a su ser querido, sí, sí lo va a extrañar, le va a llorar, y va a seguir llorando dentro de 5 o 10 años, sí, pero no diario, ni todos los días, ni a toda hora. Si una persona lleva 2 años llorando a su ser querido todos los días, en cada momento, bueno, ya hablamos de ahí de un trastorno, ya hablamos de una cuestión de un duelo patológico, ¿no? No quiere decir que no nos duela, o sea, la pérdida de nuestros seres queridos, o sea, no se nos va a seguir doliendo toda la vida, ¿eh? Toda la vida, ¿eh? Eso no es algo que se vaya, no es algo que se sane y ya pasó, no, no. El dolor se estaciona a nuestro lado, ahí se queda el dolor y lo vamos a experimentar, pero se puede regular, se puede controlar, ¿sí? Es cuando permitimos que el duelo siga su proceso, pero precisamente cuando irrumpimos este tipo de emociones, bueno, es lo que puede desembocar en una psicopatología, ¿sí? Vámonos con la siguiente. ¿Cuáles son los síntomas principales, no? Bueno, en este caso sería, estamos hablando del TLP, ¿no? Que es la base para entender este tipo de terapia, o la que está enfocada a esta terapia. Y tenemos la mala gestión de las emociones, que bueno, ya lo hemos mencionado hasta este momento, desde la polarización de ideas y emociones, de todo o nada, blanco y negro, o es todo o es nada, ¿no? Sin matices, no hay grises en este tipo de pensamientos. También tenemos la reactividad emocional elevada, como lo mencionamos, se magnifican, se terribilizan los pensamientos, ¿no? Wow. Esto es muy terrible, esto es durísimo, ¿sí? Y la persona magnifica, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cómo trabajamos este tipo de emociones? Vamos a pensar que una persona, una chica, veintitantos años, descubre que su novio la está engañando, ¿no? Y entonces siente que el mundo se le cae encima. Y entonces, cuando estamos hablando con esa chica, nosotros le vamos a poner en contraste, porque ella piensa que se acabó su vida. O sea, o es todo o es nada. O sea, o es blanco o es negro. Está conmigo o está sin mí. Entonces, o vivo o muero, ¿no? Nosotros le ponemos ahí por medio de la herramienta de continuum cognitivo y le preguntamos, oye, ¿tú no has tenido pérdidas? Y de pronto dice, no, pues sí, perdí a mi papá hace algunos meses. Ah, ok. O hace un año, hace unos años, ok. Si pusiéramos en una balanza el dolor que sentiste al perder a tu ser querido al terminar esta relación, ¿cuál sería el más doloroso? No, pues dice la pérdida del papá. O sea que tú ya has pasado por momentos más duros, difíciles, como la pérdida de un ser querido.
la chica se queda pensando, no, pues sí, sí, eso fue muy duro, muy duro. Entró a terapia, estuvo trabajándolo durante años, esta pérdida, ¿no? Cuando la chica pone en contraste estas dos situaciones, se da cuenta que haber terminado una relación no se compara con la experiencia de perder a un ser querido, ¿no? Y sí, le duele el haber terminado una relación, pero ese dolor o esa magnificación empieza a disminuir, ¿no? Ya no es tan grave, ya no es tan malo, ya no es tan terrible el haber terminado una relación. Bueno, eso nada más es un ejemplo de cómo podemos trabajar. Impacta en el estado de ánimo y vida social, por supuesto. Estos síntomas principales del TLP obviamente pues, afectan el estado de ánimo y la vida social de la persona, ¿no? Otros síntomas tenemos la impulsividad, que es tendencia al cortoplacismo, a acciones impulsadas por el momento presente sin pensar a largo plazo, que es lo que mencionamos, ¿no? Viene la emoción, pum, estoy enojado y lo que quiero es poder aliviar mi enojo, entonces yo digo o agredo, ¿no? Porque en ese momento siento que le estoy satisfaciendo si te digo algo o te llego a agredir, ¿no? Distorsión del autoconcepto, y esto es lo que mencionábamos también en las primeras diapositivas, que es esa imagen extrema e inestable de sí mismo, ¿no? Nos vemos como seres incontrolables, como personas que no tienen un mínimo control emocional, que aunque parezca que nos veamos superiores en algún momento cuando estamos enojados y decimos, no, si me enojo, me tengo que enojar ahorita, pero cuando una vez que pasa el enojo es cuando decimos, ok, sobre reaccioné, creo que exageré, creo que distorsioné, creo que magnifiqué esta situación, ¿no? Entonces, el autoconcepto empieza a quedar en una inestabilidad de apreciación. ¿Sí? Y bueno, otro síntoma sería la inestabilidad de relaciones, como lo mencionamos, que precisamente tiene que ver con la generación de conflictos, temor a ser abandonados, pensamientos cuasi paranoides, derivados del miedo al rechazo y la herida del abandono muy presente, ¿no? Obviamente, como yo les mencionaba, no solamente se trata de relaciones en pareja, se trata de nuestras relaciones humanas, la forma en que nos relacionamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros conocidos, amigos o compañeros, y obviamente de pareja. Y este tipo de emociones que son muy intensas, bueno, pues nos puede llevar a situaciones bastante complejas, ¿no? Yo les mencionaba el caso de los celos. Aquí voy a tomarlo como parte de los pensamientos cuasi paranoides. Los celos pueden desembocar en una cuestión celotípica, ¿no? En una distorsión ya de ese miedo aparente a convertirse en algo desbordante, al grado en que si mi pareja no llega a las 6:05 como llega todos los días, a las 6:06, 6:07 yo ya estoy pensando que está con otra persona. Yo ya seguro ya está con esa persona, se fueron al hotel, están teniendo relaciones, ya estamos generando todo un guión, toda una historia, y teniendo estos pensamientos ya distorsionados, ya paranoicos, ya distorsionados totalmente, ¿no? Y obviamente, pues todo esto tiene que ver no solamente con una crianza, con una vida infantil, obviamente a lo largo de la vida y la experiencia se van estructurando este tipo de trastornos, este tipo de respuestas, pero sí es importante echar una mirada a esos primeros años de vida, ¿no? Que pueden ser determinantes y donde pueden estar estas huellas, estas heridas muy presentes y que fueron determinando de alguna manera o fueron influenciando de alguna manera nuestra personalidad. ¿Sí? Bueno, parece que es la última. Estas diapositivas se las comparto en un ratito, ahorita que terminemos la clase. Y bueno, con esto estaríamos cerrando nuestro módulo 2. Ya las había invitado para el módulo 3. Ahorita les comparto el flyer. Igual seguiremos con algunas técnicas ya sobre el trabajo de la terapia cognitivo-conductual. Y bueno, ya explicábamos por qué era importante hablar de esta terapia dialéctico-conductual,
que aunque va enfocada para personas con este tipo de sintomatología, bueno, parece que hace clic con ciertos rasgos de los adolescentes, que son rasgos propios de los adolescentes, para su trabajo, igual que la terapia de aceptación y compromiso, que también va para preadolescentes, adolescentes, y que el trabajo con niños pues va más enfocado a técnicas más como la economía de fichas, como este tipo de reforzadores positivos y otros tipos de herramientas como es la desensibilización sistemática, la exposición en vivo bajo la seguridad del consultorio y otras herramientas que ya platicamos, ¿vale? Y bueno, como les comentaba, ahorita les comparto estas diapositivas y no sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí. No, profe, no, ninguna No, duda. profe, gracias. Todo estuvo muy claro. Pues bueno, con esto estaríamos cerrando nuestro módulo 2 de nuestro curso. Y bueno, ya dependiendo de me parece que ya tengo el otro flyer y las fechas y ahorita se las comparto. Déjenme cerrar nuestra grabación.